Hola, mi nombre es Rebeca Fernández. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Crecimiento Mutuo. Bueno, hoy tenemos un tema realmente interesante. Acaba de pasar octubre, el mes del ahorro, y vamos a hablar sobre bienestar financiero. Entonces, para eso tenemos hoy un invitado experto, Josué Rodríguez, empresario, emprendedor, capacitador, planificador financiero, experto en planificación financiera también, ¿verdad? En bienestar financiero. Y nos complace un montón compartir con vos este espacio, Josué. Rebe, muchas gracias, la verdad que un gusto estar en este espacio Grupo Mutual y qué bonito y lo que hablábamos detrás de cámaras. Ahora sí, vamos a contar que es que las entidades financieras no solo se preocupan por que una persona adquiera un producto o un servicio, sino en el ser humano que está detrás y cómo hacemos para que esta persona se relacione bien con el dinero. Entonces, encantado de compartir y ojalá que toda la gente disfrute montones este episodio. Por supuesto, y de eso se trata, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, vos además sos un apasionado de mostrar a las personas o guiarlas un poquito en el proceso de tener una mejor relación con el dinero y al final llegar a tomar decisiones más conscientes, ¿verdad? Con respecto a esto. Entonces, vamos a hablar de bienestar financiero. Creo que es algo que va más allá del dinero, ¿verdad? Solamente el dinero, pero realmente, ¿qué significa? ¿Cómo podrías describirnos en palabras sencillas qué es el bienestar financiero? A ver, podemos hablar que el bienestar financiero, la mayor síntesis posible es conectar el corazón, la mente y la cuenta bancaria. O sea, tiene que ver más que con matemáticas, tiene que ver con la capacidad de reconocer cuál es la emoción que estoy teniendo en este momento, aceptarla lo que sea, buena, mala, uno no le pone, ok, estoy sintiendo enojo, ¿por qué? Estoy sintiendo, me sentí resentido porque me pasó una situación, ¿por qué? Me estoy muy feliz porque ganó la Cele. Bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Entonces, las emociones, uno las identifica, las acepta en la mente y después trata de tomar decisiones conscientes con el dinero, y eso es el bienestar financiero. Esa es en síntesis la forma en la que empezamos a relacionarnos bien con el dinero. Después hay herramientas que nos ayudan a medir cómo se trabaja esa relación con el dinero. Pero básicamente el arte de las finanzas personales o de manejar el bienestar financiero tiene que ver con aprender a regular las emociones, entenderlas y regularlas, canalizarlas de forma correcta. Bueno, en palabras muy sencillas, Josué. Realmente es sencillo decirlo, pero lo que no lo es tanto es entonces aplicarlo o llevarlo a la práctica, pero para eso te tenemos hoy acá, ¿verdad? A vos. Cuéntanos qué tan importante es hablar también de este tema en el entorno en que estamos, ¿verdad? Justamente en nuestro país. No, es un tema importantísimo. A ver, algo que a mí me alegra del bienestar financiero es que no es como por ejemplo la gente que entrena o hace fitness, o verdad que uno llega y se escucha que sí, ya otra vez, y no, esto es diferente. Porque una vez que uno desarrolla estas habilidades, la buena noticia es que se quedan con uno para toda la vida, y eso a mí me da una paz, porque una vez que uno aprende ciertas habilidades con el dinero, lo van a acompañar el resto de la vida. Y por eso es que yo quiero convencer a la gente de que se apunte a esto del bienestar financiero, porque es que sí vale mucho la pena, porque es como, no sé, como los chiquillos cuando juegan un videojuego, ya desbloqueé este logro y ahora va este otro y ahora este otro. Entonces literalmente es como un videojuego en el que uno va desbloqueando logros, y una vez que uno aprende ese camino de identificar la emoción, ponerle nombre y tomar decisiones que no me afecten en mi relación con el dinero, en la primera vez tal vez tengo que parar y durar 5 minutos, pero ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y la próxima vez son 30 segundos, y llega un momento en el que usted ya se volvió un experto y dice, me pagaron el aguinaldo, qué felicidad, no voy a tomar malas decisiones. Y lo hace ya inconsciente, sí. Porque uno al principio tiene que estar muy concentrado para regular los impulsos, pero ya después eso se va volviendo automático, y cuando eso se vuelve automático, adivina de dónde se ve reflejado. En nuestro bolsillo. En las cuentas del banco. Entonces dice, mira, ¿por qué me sobra plata? Mira, porque ahora estoy invirtiendo. Mira, porque ahora ya pude cambiar el carrito. Mira, ya me pagué los estudios. Mira, ya estoy viajando. Porque aquí la ciencia de esto es todo sí, pero no todo ya. Ese es el truco. O sea, todo sí, viajar, pasear, casa, ¿verdad? Como dice uno vacilando, papá, mamá, bebé, guau, decía un amigo hablando. O sea, todo se puede, pero hay que ponerlo en su debido tiempo. Entonces, ¿por qué es importante? Ahora sí, vamos a ponerlos en modo nerd activado. Pum, check. Ahora sí, desde una perspectiva de las entidades financieras,
en este caso como Grupo Mutual, y a nivel país, lo vamos a decir en palabras sencillas, finanzas sanas hacen personas más serenas y tranquilas. Personas más serenas y tranquilas son más creativas y más productivas en el trabajo, y cuando tenemos gente que está creativa y productiva, tenemos un mejor país. Entonces, de verdad, o sea, finanzas sanas, personas felices, empresas productivas, países más bonitos. Entonces, de verdad que si yo no me creyera esto, porque hay estudios, porque hay otros países que están avanzando también en esta línea de economic behavior, economía del comportamiento humano, y sabemos que hay estudios, por ejemplo, el famoso el marshmallow test, ¿verdad? Que a mí me encanta, y sabes, para los que no saben, Rebeca fue estudiante en un programa entonces también, y le tengo una enorme estima, porque fue súper buena estudiante. Ay, siempre gracias. ponía y excelente. Y cuando hablábamos en la clase, es bien interesante este tema del marshmallow test. ¿Qué fue lo que hicieron? En los años 70 agarraron un grupo de chiquitos, los sientan a todos y les dicen, le ponemos, así como estamos ahorita en este set, les ponen un marshmallow y les dicen, le vamos a contar 3 minutos. Si usted se aguanta esos 3 minutos, cuando vuelvo le doy otro marshmallow. Hijo de puñal, los chiquitos así, ¿verdad? Hacen un pato volado porque quieren marshmallow. Ese estudio lo llevaron durante más de 20 años y vieron qué pasaba con los casos, y se dieron cuenta que los chiquitos que tenían la habilidad de no comerse el marshmallow sacaban mejores notas, tenían mejores trabajos y se sentían más plenos en su vida en el largo plazo. Y eso es bien interesante, ¿verdad? Porque aquí, ¿qué es lo que estamos tratando? Que los chiquitos y los no tan chiquitos no nos comamos el marshmallow. Y esto es todo un arte, un estilo de vida y una estructura de valores que uno va configurándose como persona para lograrlo. Pero eso sí, hay un tema muy importante, ese estudio del marshmallow test, porque hay una implicación que es muy importante, y es que el contexto nos condiciona. No es lo mismo, ¿verdad?, nacer en una casa donde hay papá, mamá, bebé y guau, que si nazco en una casa donde tal vez solo tengo un papá o una mamá que trabaja todo el día, que no está en la casa y que tal vez llega estresado. Y no es lo mismo. No es lo mismo nacer en la ciudad, por si nos escuchan igual de otros países, no es lo mismo nacer en las capitales de nuestros países que nacer en las zonas rurales, ¿verdad? Entonces el contexto nos condiciona. Esa historia de que el pobre es pobre porque quiere, no, eso no funciona así. O sea, al mundo es venimos, un mito, es un mito. Al mundo vinimos y llegamos a una familia, algunas con papá, mamá, bebé, guau, y otras no tanto, y eso nos condiciona. Entonces este estudio sí mostraba que, bueno, había chiquitos que se comían el marshmallow en un solo tiro. ¿Pero por qué? Porque venían de la casa sin desayunar. Entonces, si el chico viene sin desayunar, ¿cómo le vamos a pedir que se aguante 3 minutos? No, yo me como el marshmallow ya. Y eso tiene una explicación. Y aquí hay un tema que sí es difícil de abordar, es complejo, y para los que nos escuchan, este es el momento en donde, porque esto que voy a decir es complicado de decir y complicado a veces de asimilar, y es que la pobreza lesiona. Y esto es una realidad. Cuando una persona pasa un periodo, y sobre todo en la infancia, por eso también hay que cuidar tanto a los niños y las niñas y tratar todos como sociedad, ponernos de acuerdo para que en esa edad, de los 0 a los 6 años, tenemos todos que cuidarnos, todos tenemos que ponernos de acuerdo porque son el tesoro más grande que tenemos. Y en esa edad, cuando una persona experimenta pobreza, su cerebro no se desarrolla de la misma manera que una persona que no lo experimenta. Y lamentablemente esa es una condición con la que la persona tiene que lidiar el resto de su vida. Los receptores de dopamina, los receptores de otros neurotransmisores, la forma en la que genera cortisol, literalmente son personas que crecen como si tuvieran un tigre todo el día persiguiéndolos. Se estresan más, se fraccionan, no tienen tanta tolerancia a la frustración, les cuesta más aprender, pero no porque sean más o menos inteligentes, porque hay gente muy inteligente y con muchas capacidades, o atletas que vienen con capacidades impresionantes, pero el entorno no fue tan favorable para ellos. Entonces hay que tener cuidado con este tema del marshmallow, y en la educación financiera, el bienestar financiero tiene que ir acompañado, ojalá, de los chicos pequeños, y protegerlos todos como sociedad. Sí, claro, y al final entonces nos condiciona, pero como vos decís siempre, no nos determina, sí, es cierto. ¿Y vos qué podemos pensás? hacer la diferencia. ¿Has visto algún caso en el que una persona tal vez tenía un contexto difícil y vos dijiste, está condicionado? Sí, ahora, ¿verdad? Detrás de cámara me decía, es difícil este trabajo de nosotros, de planificadores financieros, sentarse frente a una persona y escucharlo y entender su situación es compleja.
Pero ¿has notado alguna vez algún caso de alguna persona que dice, sí, está complicado, su contexto es difícil, pero la persona dice, este es mi contexto, pero no me condiciona, yo puedo reescribir la historia? ¿Tienes alguna historia? Sí, completamente, y al final es un poco también difícil llegar a que la misma persona entienda que pasó por un proceso, que se acepte, pero que a partir de eso busque soluciones y entienda que puede hacer las cosas diferentes. Uh-huh. Y buscar herramientas pues, que le permitan, que le ayuden, ¿verdad? Y es que vos sabes que uno en ese tema de finanzas personales no es lo mismo pasar por una crisis financiera que vivir en esclavitud financiera. No es lo mismo pasar por una situación de un desempleo, una situación de salud, una separación. Son cosas que vamos a pasar todos. Conozco el caso de una muchacha súper profesional, súper buena, súper bien en su trabajo, y con una carrera muy importante, pero la abuelita se enferma y solo ella la puede cuidar y tiene que renunciar al trabajo, o ella decide renunciar al trabajo para dedicarse unos meses a acompañar a su abuela en su último momento de vida. Obviamente eso le genera una situación financiera compleja a esta persona, pero yo estoy seguro que eso no la determina. La condiciona temporalmente, pero no la determina. ¿Por qué? Porque algo muy bonito del bienestar financiero es que uno aprende los patrones de los abuelos, los patrones de los papás, de los que uno trae, y uno dice, ok, las finanzas son la historia de mi vida contada en números, y esta es mi historia, pero yo no estoy condenado a repetirla. Yo puedo identificar esos patrones en mí y decir, mira, mi papá y mi mamá eran así, mi abuelo y mi abuela eran así, y decir, yo quiero seguir con los mismos patrones de manejar el dinero. Mis abuelos como Licras y Crista, tallados toda la vida. Mis papás, todo el tiempo el polaco persiguiéndolos, ¿verdad? Sí, que no es cierto, sí. Ahí saludo a mis papás. Después me escriben y digo, ¿verdad? Pero bueno, en el caso, el polaco detrás ahí cobrándoles, y cuando yo me doy cuenta, me están llamando a la entidad financiera porque ya no estoy pagando la tarjeta de crédito. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy repitiendo patrones. Entonces, uno los identifica y uno dice, no. Ahora, el cambio no se da de la noche a la mañana. Yo quisiera decir, para mi siguiente truco voy a depositarles 1.000.000 de colones a todos, lo cual sería malísimo porque generaríamos inflación y destruiríamos ahorros, pero eso es un tema de economía. Pero, ¿verdad? Yo no puedo hacer eso. O abra cadabra, desaparezco las deudas, en cuyo caso todo mundo se quedaría sin pensión, porque cuando usted no estudia economía uno se da cuenta que las deudas de alguien son las pensiones de otro. En términos muy resumidos, normalmente así funciona el mundo. Entonces, no podemos hacer magia, pero sí podemos inspirar a las personas para hacer 2 o 3 cambios. James Clear, que no habla nada de finanzas personales, es para mí de los mejores expositores de este tema. Él escribe un libro que se llama Hábitos Atómicos, que si a usted le gusta, yo lo recomiendo que la gente lo lea, y es importante volver al papel, pero eso es otra historia para otro día. James Clear llega y te dice, no hay que hacer grandes cambios en la vida, hay que hacer pequeños cambios y comprometerse a sostenerlos en el tiempo. No grandes cambios, pequeños cambios, y de verdad, o sea, como sentarse y decir, a ver, Josué, es que ya, ¿verdad? Que decir, ya, Josué, ya. Yo creo que todos nos ha pasado un momento en que, sí. Ay, había un meme que decía, cuando te ves al espejo y dices, pero ¿por qué sos así? ¿Verdad? Hay que a veces sentarse al espejo y volver ya, o sea, ¿por qué soy así? Entrar en las velas. Y empezar a hacer esos cambios, pero pequeños y sostenerlos. Punto número 1, identificar 2 o 3, y ojalá en este capítulo la gente se lleve algunos, ahorita entramos en materia, algunos 2 o 3 recomendaciones, pero por favor que lo sostengan en el tiempo, porque eso es lo que importa. Segundo, el entorno. Nuestra situación financiera es directamente proporcional a las 5 personas con las que más pasamos tiempo. Fuerte lo que estoy diciendo, es difícil, o sea, vamos a poner el ejemplo de una persona, hay casos más extremos, vamos a poner uno que vive con los papás y la persona no haya cómo poner límites a los papás, y los papás de él, ya adulto, ya grande, ya de él, y ocupe, y sí, entonces eso se puede convertir en un problema. Y es muy común, José, es muy común. Súper común. Y ahora sí, entramos a temas más complicados, la pareja, el esposo, la esposa, el novio, todo, caramba. ¿Okay? Son dos culturas a veces, 2 familias, 2 contextos diferentes, las personas empiezan a vivir juntos. Y entonces una es, no, es que el chiquito tiene que ir al colegio privado, y el otro, no, al colegio público. Ay, ya empezó. No, es que necesitamos viajar una vez al año, y el otro, no, o sea, no nos da para tanto. Y el otro, no, es que a mí me gusta cierta marca de galletas, y el otro, no, es que... Y entonces empiezan
No se trata de ¿verdad? No, cuidado, dicen, ¿qué aprendiste en el podcast de finanzas? No, que tengo que dejar la olla. No, yo, ese no es el consejo, es entender cuáles son mis valores hacia el dinero, cómo yo consigo el dinero y respetar la forma de la otra persona y empezar. Mi experiencia con planificación financiera no se resuelve en una sesión ni se va a resolver en la sesión. Eso es una conversación, muchas conversaciones durante mucho tiempo en las que las parejas tienen que sentarse y empezar a negociar y empezar a ceder y empezar a darse cuenta que si son socios de la vida, ¿verdad? Que son parejas, son socios en vida, y hay que aprender a ponerse de acuerdo con estos temas. Ahora, ¿cuál es el problema, Ray? En las finanzas a veces tenemos Peter Pan y a veces tenemos Wendy's. Pueden ser hombres o mujeres. Ahora, si los que nos están escuchando son de la generación Z, los Gen Z, tienen que ir a ver qué es lo que... ¿Quién es Peter Pan? Porque ¿quién es Peter Pan y Wendy? Yo me sentí también un día esto. Yo voy a contar una historia de Peter Pan y levanta la mano mucho. ¿Quién es Peter Pan? Entonces ya lo mandé a ver la película o leer el libro. Entonces, bueno, Peter Pan era un niño que nunca creció y Wendy era la novia o la esposa, no sé, nunca entendí claramente esa relación un poco tóxica, pienso yo, pero Wendy era como la esposa de Peter Pan, vamos a decir. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que a veces tenemos personas que ya alcanzaron la mayoría de edad, que tienen más de 18 años, pero que no se comportan como adultos. Y es que el comportamiento de adultos se ve reflejado en las finanzas. Las finanzas son la historia de mi vida, contada en números. Y entonces se comportan de forma muy impulsiva y se ve feo. Y después tenemos unos Wendy's o unas Wendy's cuyo problema financiero es que no saben poner límites a los demás. Entonces, perdonando el francés, la gente se les monta y no les pone límites, y cuando se da cuenta son personas que tienen su salud financiera muy deteriorada y tampoco lo disfrutaron. Fue a costa de que no supieron poner límites a los demás. Sí, completamente. Y además, bueno, yo creo que es súper importante hacer un cambio también, porque eso que vos decías antes del tema de que nos condiciona la situación en la que vivimos, claro. Muchas personas se basan en eso, ¿verdad? Y dicen, bueno, estoy repitiendo el mismo patrón que mi papá, porque mi papá era así. Y se quedan ahí. Entonces es importante decirle a las personas que hay que hacer un cambio, pero ese cambio sobre todo nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que buscar siempre tratar de mejorar. ¿Qué consejo, Josué, le darías a la gente que te dice, quiero ahorrar, pero no me alcanza el dinero? Ok, esa es una gran pregunta. Lo primero que les quiero decir a la gente es, como hay una cultura de personas que dicen, yo ni me fijo en la plata, hoy estamos, mañana no sabemos, solo se vive, ¿verdad? Hay otra cultura de personas obsesionadas con el dinero. Obsesionadas, literalmente, que su vida es plata, 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 para arriba y para abajo. Y puede ser, muchas veces, hay estudios científicos que dicen que las personas que se obsesionan con el dinero, a veces es porque papá y mamá hablaban de plata cuando estaban pequeñitos y se traumó en chiquito, la chiquita. Entonces, puede ser que por ahí vaya y eso hay que resolverlo. Pero una vez que entendemos eso, recomendaciones importantes. Número 1, no queremos finanzas perfectas, queremos finanzas conscientes. No queremos presupuestos perfectos, queremos presupuestos cada día más conscientes, más humanos, más de, mira, me pasé. Entonces, cuando hablamos de finanzas personales, hay que hablar de 5 pilares bien importantes. Primero, cómo estoy manejando los gastos. Los gastos, los básicos, ¿verdad? La casita, si alquilo la casita, la comida, la alimentación básica, no con plataformas, ¿verdad? La básica. El transporte básico, los pases o la gasolina. Los servicios básicos. Cuando digo servicios básicos, porque a veces hay que explicar, porque gente dice, no, es que para mí es básico el grooming del perrito. Bueno, vamos, si se puede, sí, pero si no, hay que peluquearlo uno, el perrito. Entonces, los servicios básicos son agua, electricidad, teléfono e internet. Teléfono cada día un poquito menos, ¿te fijas? Sí. Teléfono cada un poquito menos. Eso es la primera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los gastos? Ver cuáles tengo que disminuir, cuáles tengo que eliminar y cuáles tengo que sustituir o suspender. O sea, hay cosas que no, o sea, tengo que frenarlos. Después tenemos que empezar a hablar del ahorro. Entonces, cuando una persona quiere ahorrar, ya entonces tengo un presupuesto, tengo que revisar cómo se me fue la plata los últimos 3 meses, hacer una planificación, no perfecta, pero sí consciente, lo más importante, y después darle seguimiento. Ahora, ¿cada cuánto consideras que deberíamos hacer el presupuesto? Pues yo consideraría que dependiendo de cómo la persona recibe su ingreso, ¿verdad? Si es semanal, quincenal, mensual, pero tratar de hacerlo constantemente y más allá de hacerlo
mantenerlo en una revisión. Totalmente. Yo digo que el presupuesto depende de mi salud financiera. Por ejemplo, si una persona, vamos a decir, Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Vamos a decir, ese muchacho, señor, ¿verdad? Ya es una cantidad de dinero tan grande que difícilmente le gaste por mes lo que está llevando de ingreso. Entonces el presupuesto no debería ser como su prioridad que las finanzas personales, deberían ser otras, las inversiones, el patrimonio, otras sí las tiene que estar revisando más a menudo. Pero si uno es como, digamos, voy a poner el ejemplo de Josué Rodríguez aquí presente, y uno es el legítimo licra ciclista, ¿verdad? Que está tallado, a veces hay que hacer el presupuesto diario. Yo conocí el caso de un señor que trabajaba en una organización aquí en Costa Rica, que si no apuntaba los gastos diarios se iba caminando a la casa. Se iba caminando. Entonces hay que apuntar bien los gastos y depende del periodo. Y una vez que yo ya disminuí, eliminé y sustituí, ahora sí, la meta, porque a veces se me resiente la gente, me dice, Josué, pero cuando están viendo el capítulo, pero a ver, yo estoy así, ¿verdad? Y usted me está diciendo que ahora tengo que hacer ahorrar, y tras de todo hay que hacer 3 ahorros. Hay que hacer 3. Pero nuevamente, no es de la noche a la mañana. Vamos a empezar con el ahorro de emergencias. Entonces, el ahorro de emergencias, lo que yo tengo que buscar es sacar cuántas son las cuotas de mis deudas hoy, más los gastos básicos de la familia, y los sumo. Entonces, si las cuotas de mis deudas son 200,000 y los gastos de la familia son 400,000, lo que yo como para vivir un mes son 600,000. La primera meta para tener salud financiera es decir, familia, o yo personalmente, o con su grupo familiar, vamos a proponernos que los próximos 6 meses vamos a tener en un producto financiero para eso, un sobre, un certificado, un fondo, ¿verdad? Hay que después aprender de inclusión financiera, que son los productos correctos para las necesidades correctas. Lo mínimo para vivir un mes. Y ahora sí, ya eso es como, ya estoy en lo básico. Ya después hay que tratar de tener 3 meses y después 6 meses. Cuando ya llegamos a los 6 meses, ahí hay que hablar de inversiones. Ahí podemos empezar a hablar de inversiones un poquito más complejas, ya para que la persona pueda ir trabajando. Después, el otro cambio, más que financiero, emocional, es los proyectos. Hay que aprender a financiarlos, o total o parcialmente, con ahorro. También se pueden financiar con deuda, no tiene nada malo. Hay gente que cree que la deuda es mala. La deuda es neutra, no es ni buena ni mala. Si yo agarro y la tarjeta de crédito y compro ahora las entradas para ir a ver el mundial y ver cuándo las pague y cómo hago, entonces el problema no es la tarjeta de crédito, el problema es que no estoy regulando de forma, me estoy comportando como un Peter Pan y no estoy manejando mis impulsos. Completamente. Entonces hay otros ahorros que son para proyectos, que puede ser cambiar de carro, comprarse una casa, estudiar en el extranjero, hacer un viaje, proyectos. Y la ciencia de los proyectos está en que todo sí, no todo ya. Entonces, ponerlo en plazo. Y el tercer ahorro, es el ahorro para la jubilación. Y aquí sí en Costa Rica, y hay un tema muy grande, y aquí entrando en modo nerd, hay países que la están viendo muy, muy complicada. Francia es un país que ahorita está complicado, España está complicado a nivel de país, y si no empezamos a hablar ya, como en este espacio, en este podcast, no nos ponemos de acuerdo y empezamos a enseñar a los chiquillos el tema que hay que hablar para la pensión, vamos a tener un problema, no dentro de 20, 30 años, dentro de 5. Sí, completamente. Hay que hacer cambios. Entonces, lo que te puedo decir de la pensión es que para la pensión se empieza a planificar apenas uno empieza a trabajar. Voy a volver a decir eso. Para la pensión se empieza a planificar apenas empiezo a trabajar. Ahí es donde uno empieza a ahorrar para la pensión, porque si no, va a estar complicado. No, y voy a amarrar esto que me estás diciendo, Josué, bueno, con 2 cosas. Primero, el dinero realmente uno no quisiera que fuera un motivo de discusión. Claro. Pero genera estrés y genera ansiedad. Entonces, vos podrías regalarnos así, ya para casi terminar, a las personas que nos están viendo o escuchando, 3 tips para regular mejor esas emociones relacionadas con el dinero. Sí. Por supuesto, yo le diría a la gente que el primero es aplicar las 3 R. Respiro, me relajo y ahora sí resuelvo el problema financiero. Porque el cortisol, el estrés nos envenena y nos aturde. Entonces, si yo no pongo en freno a mano, me abstraigo de mi situación financiera,
y lo veo con calma, voy a seguir repitiendo el ciclo. Ese es el primero. A veces toca solito, a veces gracias a Dios sabemos planificadores financieros y personas que los invitamos. Yo sé que Grupo Mutual tiene un programa muy importante para apoyar personas y organizaciones y la verdad que pues es un aliado a la salud financiera para muchas personas. Entonces hay que hacer esa primera pausa. Punto número 2. Las finanzas personales tienen 4 P's. Hay que llevar el presupuesto, hay que llevar un plan de deudas bien clarito de qué es lo que está pasando. Hay que ahorrar el patrimonio familiar, que es todo lo que tenemos, menos los saldos de las deudas, para ver de qué es lo que somos dueños y ver cómo eso mes a mes, si nos va bien, prospera. Y el último punto de las 4 P's es el portafolio de inversiones. Entonces es muy importante ver cómo está trabajando el dinero para nosotros. Y finalmente, el tercer consejo que yo le daría a las personas es que las finanzas personales son más fuertes cuando son finanzas familiares. Hay que hablar de finanzas, hay que hablar de dinero, hay que hablarlo sin que eso se convierta en un problema, un estrés, de forma respetuosa, de forma madura para la gente. Entonces, el primero, hay que relajarse, respirar y resolver, pero tranquilo para no, ¿verdad?, enredar más las cosas. Medirlo con las 4 P's. Y tercero, apoyarse en la familia. Se ha demostrado que cuando uno se apoya en su familia, en su comunidad y hay cohesión, la gente prospera. Una de las razones por las que las personas prosperan, y hay 2 premios Nobel de Economía que lo han hablado muy bien, Kahneman y Richard Thaler, se ha demostrado que cuando la gente colabora y coopera, la gente prospera. Qué lindo, José. Más bien, muchísimas gracias, encantada de que nos hayas podido acompañar. Y quisiera que nos des el último consejo para todas esas personas que nos están viendo y que piensan, creo que me agarró un poquito ya tarde, me dejó el tren para mejorar mi situación financiera. A ver, ahí para todos los que nos están viendo, yo les diría que no permita que su situación financiera determine su valor como persona. A todos nos pasa. Hay gente que la cantidad de plata en la billetera, en la cartera o en la cuenta bancaria le maneja su autoestima. Entonces, si tengo 5 millones de pesos, me siento, ¿verdad?, súper bien. Pero si estoy mal, me bota la autoestima. Entonces, no dejemos que la situación financiera determine quiénes somos. Número 1. Y 2, las finanzas son la historia de nuestra vida contada en números, pero usted las puede reescribir y nunca es tarde para empezar a reescribir. Siempre se puede reescribir y siempre se puede mejorar. Y las finanzas no son como el fitness, ¿verdad? Las finanzas son como montarse en bicicleta. Una vez que uno aprende, ya usted la agarró el toque. Muchísimas gracias, Josué, por acompañarnos y más bien pues esperamos que a todos les haya gustado y recuerden también pues que el bienestar financiero al final no se trata de tener en exceso, sino más bien de tener paz con lo que tenemos, mejorar cada día y así podemos tomar decisiones más conscientes y caminar un poquito más rápido hacia el logro de nuestros sueños. Muchas gracias, Josué, por acompañarnos. Encantado. Y nos vemos en un episodio más de Crecimiento Mutuo.